Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. ¿Sabían ustedes que hay peticiones que Dios no va a responder jamás? ¿Te gustaría saber cuáles son esas peticiones que por más que le hagamos al Señor, Él simplemente no las va a responder? Los quiero invitar a buscar el Evangelio de San Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante, que dice de la siguiente manera. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, escuchen esto: Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A ver, los voy a poner un poquito en contexto para que me entiendan. Resulta de que dentro de la cena pascual hebrea, en el ritual de la cena pascual hebrea, ellos tenían en la mesa 5 copas, tomaban 4 y una la dejaban ahí. Una de esas copas se llamaba la copa de la redención, que significaba que un día iba a venir el Mesías, el Hijo de Dios, y los iba a redimir. Cuando ellos tomaban esta copa en sus manos, ellos decían lo siguiente: bendito sea Señor del universo por este vino, fruto del trabajo de los hombres. Pero después de eso decían que un día vendrás a redimirnos y a hacer con nosotros una nueva alianza. En lo que estamos viendo acá, en lo que acabo de leer, si ustedes leen un poquito antes, Jesús está dentro del contexto de la celebración de la última cena, una cena pascual hebrea con sus discípulos. Jesús no toma esa copa, que es la copa de la redención, sino que Jesús no termina la cena pascual hebrea, sino que Jesús inmediatamente sale al huerto de Getsemaní, como lo acabamos de leer. Y cuando él llega al huerto de Getsemaní, empieza a clamar diciendo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. ¿Cuál era la copa que Jesús le estaba diciendo al Padre que apartara de él? La copa de la redención, que era la copa que significaba que un día vendría el Hijo de Dios, el Mesías, a hacer una nueva alianza con el pueblo y a redimirlos. Jesús le está pidiendo al Padre que cambie, que si es posible cambie de él esa copa, porque él tenía miedo y él sabía lo que esa copa le iba a costar. Esa copa le iba a costar al día siguiente una muerte terrible, una muerte horrible en la cruz del Calvario. Científicamente comprobado, la muerte más horrible que puede tener una persona hasta el día de hoy, de todo lo que el hombre se ha inventado, es la crucifixión. Y él sabía que eso le iba a costar nuestra redención, redimirnos a nosotros. Por eso él se postra y clama al Padre que si es posible aparte de él esa copa, la copa de la redención. ¿Qué le respondió el Padre según la Escritura? El Padre no le respondió absolutamente nada. El Padre que había dicho: este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia, este es mi Hijo amado, a él escúchenlo, aquí no respondió absolutamente nada. ¿Por qué el Padre no respondió nada? Porque la redención, era algo que Jesús había aceptado libre y voluntariamente, y que él tenía que llevar adelante libre y voluntariamente sin que nadie lo obligara. Entonces, como él había tomado esa decisión libre y voluntaria, él debía llevarla a cabo así. Y aquí lo que Jesús le estaba diciendo al Padre era que si había alguna posibilidad, quitara de él esa copa, es decir, quitara de él ese sufrimiento que iba a tener que pasar el día siguiente en la cruz del Calvario. Y por eso el Padre no le respondió nada. De esa misma manera, hay un montón de cosas hoy que muchas personas le están pidiendo a Dios y a las cuales Dios simplemente no va a responder absolutamente nada. Todo el mundo el día de hoy, o la mayoría de personas, muchas personas el día de hoy, quieren que Dios cambie frente al matrimonio de personas del mismo sexo, y Dios no va a responder nada. Muchas personas el día de hoy quieren que Dios cambie frente a la homosexualidad, y Dios no va a responder nada.
Muchas personas el día de hoy quieren que Dios cambie frente al ministerio sacerdotal para mujeres y Dios no va a responder nada. Otro montón de personas el día de hoy quieren que Dios cambie frente al divorcio y Dios no va a responder nada. Muchas otras personas quieren que Dios cambie frente a la diversidad de sexos, es decir, que no hayan solo dos sino que hayan muchos, y Dios no va a responder nada. O sobre todo aquello que libre y voluntariamente nosotros hemos aceptado delante de Él y que luego nos arrepentimos y queremos que Él lo cambie. Sepan, mis queridos hermanos, que Dios no responderá jamás cuando le pidas que cambie lo que es su voluntad o lo que nosotros libremente hemos aceptado delante de Él. ¿Por qué? Porque entonces Dios dejaría de ser Dios y nosotros pasaríamos a ser Dios y Él pasaría a ser alguien simplemente manipulado por cada uno de nosotros, por nuestros deseos, por nuestras intenciones, etcétera, etcétera. Así que no le pidas a Dios que cambie algo que es su voluntad y que nunca lo va a cambiar, o algo que nosotros libre y voluntariamente hemos aceptado y que simplemente por capricho o por lo que sea queremos que Él lo cambie, porque Él simplemente no nos responderá. Y ese sufrimiento que tuvo Jesús, que dice la Sagrada Escritura que hasta sudó sangre, ese sufrimiento terminó cuando Él dice: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Todo ese sufrimiento que pasó Jesús, todo ese miedo se le quitó cuando se puso bajo la voluntad de Dios. De esa misma manera, mis queridos hermanos, por mucho que estemos sufriendo nosotros, porque por algo que es la voluntad de Dios o por algo que libre y voluntariamente nosotros hemos aceptado delante de Él, solo se nos quitará o solo se nos aliviará cuando nos pongamos bajo la voluntad de Dios. Así como Jesús paró de sufrir cuando se puso bajo la voluntad del Padre, cuando reconoció que lo mejor que podía hacer era llevar a cabo lo que era la voluntad del Padre y que Él libre y voluntariamente había aceptado en su vida. Entonces, repito, de esa misma manera nosotros solamente pararemos de sufrir y de angustiarnos y de sentir tanto miedo por un montón de cosas en la vida cuando nos pongamos también como Jesús bajo la voluntad de nuestro Padre Dios. Así que si le estás pidiendo algo a Dios hace mucho tiempo y sientes que Él no te responde, verifica y mira muy bien qué es lo que le estás pidiendo. No vaya a ser que le estés pidiendo a Dios que cambie algo que es voluntad de Él y que nunca lo va a cambiar, o algo que libre y voluntariamente nosotros hemos aceptado y ahora simplemente por capricho, por lo que sea, queremos que Él lo cambie. Ustedes imaginan si Dios respondiera a este tipo de peticiones nuestras, cómo se lo pasaría a Dios todos los días cambiando su voluntad o cambiando lo que nosotros libre y voluntariamente hemos aceptado simplemente por nuestros caprichos, por nuestros deseos, por nuestro egoísmo, por etcétera, etcétera, por tantas cosas que suceden todos los días en nosotros, en los seres humanos, y que todos los días queremos que Dios cambie, Dios cambie, Dios cambie, en vez de ser nosotros los que nos ponemos bajo la voluntad de Él. ¿Usted se imagina cómo se convertiría Dios en un títere nuestro? Entonces, mis queridos hermanos, hay un montón de cosas que Dios simplemente no va a responder jamás. Entonces no gastes tiempo también pidiendo lo que Dios no te va a responder, ni insistiéndole a Dios que cambie lo que no va a cambiar. Más bien gasta tiempo pidiéndole cosas que sabes que Él sí te va a responder, porque Él sabe que son buenas para ti, que son buenas para tu vida y que además son voluntad de Él. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.